Ya. El tema que vamos a hacer se llama... se llama efectos del calor. Ya, vamos a ver esto. Ya, entonces vamos a ver cuáles son estos efectos del calor. Tenemos 3 efectos del calor. Ya. El primer efecto del calor se denomina cambio de temperatura. ¿Ya? ¿A qué se debe? Bueno, cuando tú le entregas calor a un cuerpo, este cuerpo va a aumentar su temperatura. ¿Ya? Eso es más lógico. Si tú colocas una olla con agua caliente en la cocina, obviamente que el agua se va a calentar. Entonces, ¿qué está sucediendo con la temperatura de ese cuerpo? Está incrementándose. ¿Ya? Está incrementándose la temperatura, ¿no? Está variando la temperatura. Eso es lo que sucede cuando tú le entregas calor a un cuerpo. Y ahora, otro. Si, por ejemplo, es un cubito de hielo o la misma agua que colocas en una olla, ¿no? Si le das demasiado calor, no solamente va a cambiar su temperatura, sino también va a cambiar su fase. Entonces, ya van 2 efectos del calor. Primer efecto, cambio de temperatura. Segundo efecto, cambio de fase. Tercer efecto. ¿Alguna vez, ya casi necesito que me digan ustedes, cuando quieren abrir una puerta o abrir la ventana, pero puerta para jalar, no una puerta corrediza, ¿ya? ¿Alguna vez la puerta se les ha puesto, o sea, dura para abrirla, pero no corrediza, sino para abrirla? ¿Nunca se ha puesto dura la puerta para que se pueda abrir o siempre estaba suave? Después de un tiempo se puso dura. La puerta, por ejemplo, cuando se quiere abrir, se pone dura porque el calor hace que crezca el marco de la puerta o que crezca la puerta nada más y el marco no crezca igualito, por eso se pone duro. A ese fenómeno se le llama dilatación térmica. Cada vez que tú das calor a un cuerpo, por ejemplo, los metales, este es un pedazo de fierro que está insertado en la construcción de un puente. Cuando ese puente recibe el calor del sol, el cemento crece, aumenta de tamaño, un poquito, pero aumenta. Entonces, imagínate que toda la pista estuviera unida, ¿no? La pista del puente. Entonces, cada pedazo crece porque el calor del sol incrementa el tamaño de la pista y la pista se rajaría. Entonces, para que no se raje, le colocan esta unión móvil. Esta parte de la pista crece, este otro también crece, pero como acá hay un espacio, no van a chocar los 2 pedazos y por lo tanto la pista no se va a rajar. ¿Ya? A esto se llama junta de dilatación y se pone, repito, para que la pista no se raje, el puente no se fracture. ¿Ya? Ahí está, ¿ves? Junta de dilatación. Ahora vamos a ver, te he mencionado las 3 y esa es la clase principal. Y ahora vamos a ver uno por uno. En el caso del cambio de temperatura, ¿en qué consiste? En que la temperatura aumente o disminuya. ¿Ya?
debido a una transferencia de calor. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, si tú estás planchando tu ropa y accidentalmente te quemas la mano, ¿de dónde a dónde va el calor? ¿De la plancha a la mano o de la mano a la plancha? ¿De dónde a dónde iría el calor? La plancha, mano. Ya, como tenemos poco tiempo, no voy a darles mucho porque si no, no nos alcanza. Ya, exacto, de la plancha a la mano. Y si sostuvieran, por ejemplo, en la mano un cubito de hielo por 30 segundos, ¿de dónde a dónde iría el calor si sostienen en su mano, sostienen un cubito de hielo? ¿De dónde a dónde iría el calor? Vaya a ¿De su la mano al dedo. cubito o del cubito a la mano? De la, mano al cubito. De la mano al cubito. A ver, repito la pregunta. Si sostienen en sus manos un cubito de hielo y el cubito se empieza a derretir luego, ¿ya? ¿De dónde a dónde iría el calor? ¿Del cubito de hielo a la mano o de la mano al cubito de hielo? La mano al cubito de hielo. Todo se derritió. La primera respuesta de Daphne está bien, va de la plancha a la mano, pero en el segundo caso va de la mano al cubito, ¿ya? Entonces depende de quién está más caliente. Ahora, ese calor que transfiere la mano al cubito de hielo o ese calor que transfiere la plancha a la mano se le llama así, calor sensible. ¿Ya? Dice, es la cantidad de calor que se le da o quita a una sustancia, puede ser el cubito de hielo o la mano, para que cambie su temperatura, pero que no cambie su fase, ¿ya? En el caso del cubito de hielo yo te dije hasta que se derrita, ¿no? Pero no necesariamente, porque si tú sostienes un cubito de hielo que está en tu mano y el cubito, por ejemplo, está a -5 grados, con el calor de tu mano vas a hacer que ese cubito suba su temperatura y ya no va a estar a -5, sino a -3, a -2. Entonces, mientras solamente cambie la temperatura, pero que no cambie su fase, a ese calor que se le entrega o que pierde un cuerpo se le llama calor sensible. ¿Ya? ¿Qué es el caso? Que cuando, por ejemplo, a ver, quieres calentar el agua en una olla, solo calentar, sin que hierva, ¿ya? Entonces, ese calor que le das el agua, que le das tú al agua, está en una olla, para que solamente se caliente, sin que hierva, a ese calor se le llama calor sensible. No te olvides, no sé, no hay cambio de fase acá ya, sin que cambie la fase. Por ejemplo, acá te pongo un ejemplito, mira. Tienes un recipiente a 25 grados. Lo caliento un ratito, digamos unos minutos, y luego tengo el mismo recipiente, pero ahora está a 90 grados. ¿Ha pasado algo con el agua? Solamente cambió su temperatura, nada más. No ha hervido, no ha cambiado su fase, no se ha convertido en vapor. Entonces, a este calor que se ha entregado al líquido para que solamente varíe la temperatura se le llama calor sensible, no te olvides. Ahora vamos a hablar un poquito sobre cambios de fase, que yo sé que tú te sabes los nombrecitos, pero ahora lo vamos a recordar, ¿ya? Mira, en el estado sólido las moléculas están juntitas, en el estado líquido ya están sueltas, y en el estado gaseoso están que se repelen unas con otras, ¿ya? Más o menos así. Líquido, sólido, gaseoso. En los tres estados las moléculas se mueven, solamente que en el estado gaseoso las moléculas tienen mucho más energía debido al calor, ¿no? Por ejemplo, el agua cuando está hirviendo ya se convierte en vapor y ese vapor es agua, solamente que su temperatura es altísima y por eso las moléculas están que se mueven y se rechazan. Por eso que estás viendo que se mueve para todos lados. ¿Ya? En el estado sólido, como un cubito de hielo, por ejemplo, las moléculas están juntitas, solamente vibran. ¿Ya? No se mueven mucho, vibran, pero aún así todavía tienen un leve movimiento. ¿Ya? Y en el estado líquido están sencillamente sueltas. Ahora sí, vamos a hablar sobre cambios de fase. Dice, el cambio de fase es la transformación
de una sustancia para que pase de una fase que está sólido, líquido, gaseoso a otra, ¿no? Va a pasar de sólido a líquido, de líquido a gas, de gas a sólido, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo es que sucede esto? Sucede debido a que la sustancia gane o pierda calor. Te pregunto algo. Ahí ves el cubito de hielo que, por ejemplo, sacaste de tu refrigeradora y lo colocaste en la mesa de tu cocina. Pregunta, ese cubito de hielo, para que cambie de fase, para que se derrita, para que se fusione, ¿gana calor o pierde calor? Piensa bien tu respuesta antes de contestarme, por favor. Repito, este cubito de hielo que estás viendo en la imagen, ¿ya? Ese cubito de hielo que estoy suponiendo que lo estás viendo. A ver, un ratito. Vamos a ver acá. No se ve. Ah, ya. Ah, ya, sí la ves. Ya, entonces estaba diciendo, ese cubito de hielo que estás viendo en la animación, ¿qué está pasando con ese cubito de hielo? ¿Está ganando calor o perdiendo calor? Ganando. ¿Está ganando calor o perdiendo calor? Te leo por chat, te leo por chat. Para que ese cubito de hielo se derrita, ¿gana calor o pierde calor? Excelente, Carla, muy bien, gana calor. Y por eso se está derritiendo, ¿ya? Perfecto. Ya sigamos. ¿Cómo se le llama a este tipo de calor cuando una sustancia cambia de fase? Así como el otro calor, para solamente calentar el agua, sin que hierva, sin que se vaporice, se le llama calor sensible. Este calor que gana el cubito de hielo para que cambie su estado, también tiene nombre y ya no se llama calor sensible. Cuando va a cambiar la fase del cuerpo, ya, a este calor que este cubito de hielo gana, por ejemplo, se le llama calor de transformación. Acuérdate, porque lo estás viendo el cubito que se está transformando, ¿no? Se está transformando de fase sólida a fase líquida, ¿ya? Entonces, así te puedes acordar cómo se le llama el calor que se le entrega a un cuerpo para que cambie su estado. Se le llama calor de transformación. Dice, cantidad de calor que una sustancia recibe o se le quita para cambiar de fase. Observación importantísima. Miren, quizás la mayoría de ustedes diría que, por ejemplo, este cubito de hielo empezó a una temperatura y cuando se derritió ya tiene otra temperatura. Falso. ¿Qué dice en el último cuadrito que está acá abajo? Dice que durante un cambio de fase, la temperatura del cuerpo no cambia. Traduzco, ¿ya? Miren, supónganse que han sacado un cubito de hielo de su refri, pero cuando lo sacaron, vamos a poner acá, cuando lo sacaron tenía -5 grados, ¿correcto? Ya. De -5 grados, el cubito de hielo se empezó a calentar y pasó a -3 grados. Te pregunto, cuando el cubito de hielo que está en tu mesa pasa de -5 a -3, ¿se derrite, sí o no? Solamente dime eso. ¿Se derrite, sí o no? Te leo. Solamente tienes que decirme sí o no nada más. La respuesta es... No, no se derrite. ¿Cómo se va a derretir si está todavía -3 grados y en estado sólido es de 0 para abajo, ¿no?
Entonces, no va a pasar nada. Ese calor sería calor sensible. Ahora, digamos que el cubito de hielo se sigue calentando, y llegó -3, -2, -1, y llegó hasta 0, ¿ya? Cuando el cubito de hielo está en 0 grados, tú le das un poquito de calor, ¿ya? Y se derrite, ojo, tiene que estar a 0, se derrite el cubito de hielo y se convierte en agua, pero cuando se derrite sigue estando a 0 grados el agua. Ahora, si lo sigues calentando, ahí sí, pues el agua ya sube su temperatura, ¿no? Pero yo te estoy hablando solamente en el momento en que el hielo se convierte en agua. Entonces siempre va a pasar de hielo de 0 a agua de 0. No cambia la temperatura, permanece constante. Ya, repito, durante el cambio de fase, de sólido a líquido, de líquido a sólido, ya, no va a cambiar la temperatura, permanece constante. No te olvides porque esas preguntas son para teoría. Listo. Sigamos por acá. Ya, ahora vamos a hablar de los nombrecitos, ¿ya? A ver, ¿quién se acuerda? Pueden usar audio o chat, ¿ya? Como quieran. ¿Cómo se llama cuando cambia de sólido a líquido? Nombre, nombre. ¿Cómo se llama ese cambio de fase? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál es el nombre del proceso cuando cambia de sólido a líquido? Fusión, profesor. Se llama, voy a ponerlos todos ya, porque chicos, porque si los espero demasiado para que me den la respuesta, no hay tiempo, nos gana el tiempo, ya. Entonces yo voy a poner de frente. Entonces el primer caso es fusión. En el segundo caso, cuando pasa de líquido a sólido, se llama solidificación. Cuando va de líquido a gas, se llama vaporización. Cuando va de gas a líquido, se llama condensación. Ahora, esos 4 tú los ves en tu casa. Por ejemplo, cuando sacas un chupete, un cubito de hielo de tu refri, lo dejas en la mesa, se derrite, ¿no? Esa es fusión. Cuando preparas tus marcianos, eso es solidificación. Cuando vas a hacer hervir el agua, eso es vaporización, no pasa de líquido a vapor. Y por último, cuando tú destapas la tetera, la tapa, debajo de la tapa ves gotitas de agua, eso es condensación. O también la misma lluvia, eso es condensación. Lo que no se ve comúnmente es cuando pasa de sólido a gas o de gas a sólido. Eso es sublimación, y de gas a sólido es sublimación inversa. Esto solamente se ve en algunos ejemplos concretos, como por ejemplo la naftalina o el hielo seco. Ahí tienes un ejemplito de hielo seco, como pasa directamente de hielo a gas, de sólido a gas, ¿no? Ya. Y por último, terminamos con el tema de dilatación térmica. Ya sabes que la palabra dilatación hace referencia a algo que va siempre a aumentar, a aumentar. Obviamente aumenta cuando tú le das calor, pues. Si no le das calor, no va a aumentar. Mira, dice, la dilatación térmica es un fenómeno por el cual un cuerpo aumenta sus dimensiones, pero ¿debido a qué? Debido a que aumenta la temperatura, ¿ya? O sea, aumenta su tamaño siempre y cuando aumente la temperatura. ¿Correcto? Entonces, ahí vamos a ver un ejemplito. Tienes un cuerpo, sus moléculas solamente están vibrando y vibrando así, ¿no? Solamente vibran porque está a una cierta temperatura. Ya. Entonces, si tú a este mismo cuerpo le empiezas a dar calor, va a aumentar la temperatura, ¿ya? Y al aumentar la temperatura va a pasar algo con este cubito de hielo, ¿ya? Mira, va a aumentar su volumen porque las moléculas están más separadas y se mueven más rápidamente.
Ya, en el caso de un termómetro, por ejemplo, si nosotros ponemos esto así, observa, vamos a poner ya. Eso que estoy colocando de rojito es el mercurio, ¿ya? Se asocia con color rojo, aunque no siempre vemos así. Ahí está rojito. Ya, entonces, cuando la persona pone su boca aquí, ya, le da calor a esta partecita de acá, partecita de abajo. Entonces, ese calor se va al mercurio. Y el mercurio, al recibir calor, empieza a aumentar de tamaño. Se dilata, empieza a crecer, y empieza a crecer, y empieza a crecer, y ahí digamos que creció hasta acá. Entonces, cuando crece hasta acá, te marca ahí la temperatura 38,5 grados. ¿Ya? Entonces, así es como funciona el termómetro. Este se llama termómetro de mercurio. Por la dilatación del mercurio, aumenta de tamaño. ¿Ya? Entonces, la dilatación es el aumento de las dimensiones de un cuerpo. Cuando se hacen, por ejemplo, ¿cómo se llama? Curaciones en los dientes, se coloca una especie de metal en el diente, ¿ya? Pero antiguamente, bueno, este metal es especial. ¿Por qué es especial? Tú te imaginas si, por ejemplo, una persona que se ponga este metal y, por ejemplo, tomara seguido, toma bebidas calientes, entonces ya sabes lo que le hace el calor a los materiales. El calor hace que crezcan. Entonces, imagínate que cuando recibe calor el diente, aumenta de tamaño. Y si el metal no aumenta de tamaño de la misma manera que el diente, entonces se quedaría un huequito, un espacio acá, y el metal se sale, se cae. Entonces, para evitar eso y para que el calor haga crecer al diente de tamaño, de volumen, y el metal igualito, o sea, por ejemplo, el dientecito creció 1 milímetro, el huequito, y el metal también crece 1 milímetro. Cuando sucede eso, ahí ya no se va a salir la curación. ¿Ya? Entonces, a este tipo de metal se le llama amalgama dental, ¿ya? Y tiene esta combinación, tiene plata, cobre y estaño. Ya, algunos tipos de estas aleaciones no tienen unos metales muy especiales porque cualquier metal no se puede meter a la boca, ¿cierto? Porque puede ser tóxico. Listo, ahora sí vamos a rellenar este cuadrito. Por favor, me dan la respuesta del primero por chat o por audio, como quieras. En el primero dice, al ganar calor un cuerpo experimenta fenómenos térmicos. Verdadero. ¿Tú qué dices? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Sí. Y ya, el siguiente. Un fenómeno térmico es la dilatación. ¿Verdadero o falso? La segunda es verdadera o falsa. Falso. Verdadera, ¿ya? Dice, al ganar al calor un cuerpo puede elevar su temperatura. Obvio, Verdadero. obvio que va a levantar su temperatura, ¿no? Ya, luego dice, en la dilatación el cuerpo disminuye sus dimensiones al aumentar su temperatura. ¿Esta es verdadera? Verdadero. O falsa? Falso. Te leo. Fe. Correcto. Es al revés. Aumenta su dimensión. La materia en todas sus formas se expande cuando se calienta. Verdadero. Verdadero. Los fenómenos térmicos que experimenta un cuerpo pueden ser el cambio de fase y el de dilatación. Verdadero. ¿Qué dices acá? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Además te dice pueden ser, no dice que son todos, ¿no? Entonces, esa es verdadera. La siguiente dice, al fundir los metales se pueden obtener aleaciones con nuevas características. Eso Falso. tiene que ver con el dibujito que
que está al costado y con lo que te mencioné de los amalgamas, ¿no? Esas mezclas de metales que se usan, por ejemplo, en las curaciones de los dientes. Ese es un ejemplo, pero existen otros tipos de metal, por ejemplo, algunas herramientas para que sean más resistentes y no se rompan y no se fracturen. Mi columna verdadero. Entonces la respuesta sería verdad. Siguiente, dice, en todo cambio de fase, la temperatura y la presión varían durante el proceso. Ya, entonces, Verdadero. ¿qué dijimos? Que cuando cambia la fase, ¿la temperatura debe cambiar o no debe cambiar? Dijimos, Debe de cambiar su cambio de temperatura. fase, Verdadero. justo en ese momento, la temperatura no debe cambiar. Es falso. ¿Ya? Falso. Siguiente, dice, normalmente al aumentar la temperatura de una sustancia, sus moléculas se separan. Verdadero. Y se refiere básicamente a que la temperatura aumenta y si la temperatura aumenta, estas moléculas se van a separar. Entonces es verdadero. Ya. La última dice, los líquidos se expanden o contraen más que los sólidos. Ya, esta es verdadera. Se refiere a que crecen y disminuyen en tamaño más que los sólidos. Ya. A ver, ¿qué respuesta marcarían en la 1? Dice, si las moléculas aumentan su agitación, se refiere a su movimiento, entonces estas, ¿qué están haciendo? La A. Tratan de acercarse, tratan de alejarse, dejan de moverse. ¿Ya? ¿Qué estarían haciendo? La A. Pueden usar audio y chat como quieras. Ya, la respuesta sería tratan de alejarse, pues o sea, así como te mostré la animación, las moléculas quieren alejarse y empiezan a rebotar en todo el recipiente. Dice, en los días calurosos, los materiales de una construcción ¿qué? ¿Qué le pasa a los materiales cuando les da el calor? Yo les dije, se contraen, o sea, se reducen de tamaño, Se se dilatan. dilatan, excelente, se dilatan, muy bien. Ya, siguiente, dice, en un termómetro, al aumentar la temperatura, el mercurio ¿se qué? Contraer es reducir de tamaño. Dilata. Exacto, se dilata. Ya, y el último dice, si las moléculas de un cuerpo se agitan más, entonces su temperatura ha disminuido, ha aumentado, se ha reducido a la mitad, no ha cambiado, falta la masa del cuerpo. Ya, ¿qué dirían ahí? Agitar significa que se muevan más. Entonces, ¿qué está pasando con la temperatura? ¿Ha disminuido, aumentado, se ha reducido a la mitad? ¿No cambia? Ha aumentado, pues, ha aumentado. Si se mueve más rápido es porque la temperatura ha aumentado.